Buenos días a todos, qué bueno poder estar aquí con vosotros. Hacía tiempo, como dice Samuel, es verdad, hacía tiempo. Yo estaba ahí hablando con mi esposa que a veces mi memoria falla y no recuerdo algunos nombres, aunque recuerdo de todos vosotros, pero a veces es así, ¿no? Y nosotros estamos contentos también con el ministerio que Dios va nos dando oportunidad de desarrollar. Y creo que en este tiempo de pandemia, es verdad que no podemos viajar mucho, ¿no? Porque normalmente pasaba eso, ¿no? Cuando Leticia venía con las niñas aquí a la iglesia, sabían que yo estaba afuera, ¿no? Porque ella no se iba a Barcelona. Así que ya que no he viajado, entonces estamos en nuestra iglesia allí también en Barcelona sirviendo al Señor. Pero como dice Samuel, es verdad, San Celón es nuestra segunda casa, o quizás no sabemos si es la primera o la segunda, pero la verdad es que estamos juntos caminando en el Señor. Así que quería animar a los hermanos en esta mañana a abrir en sus Biblias en Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a abrir en estos libros que nos cuentan la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios en su búsqueda de acercarse a Dios, de vivir una vida sana, correcta. Pero vamos a descubrir y vamos a ver que realmente ha sido un gran desafío. Y yo espero y oro en esta mañana que podamos caminar juntos, porque este será el título de aquello que queremos compartir en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6, vamos a leer algunos versículos más después, pero vamos a comenzar con este, que es la base y el título que queremos compartir en esta mañana. Está ahí también el PowerPoint, pronto ya vamos a tenerlo. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 6 dice: y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, o mejor dicho, y caminaron juntos, Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar reunidos aquí en tu casa, Señor, para podermos abrir tu palabra, Señor, para poder alabar tu nombre, para encontrar nuestros hermanos, a cual caminamos juntos, Señor, esta caminada de la fe, rumbo a la eternidad. Así te lo pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, animados a seguir esta caminada contigo. Te lo pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Queridos, quiero meditar sobre este versículo y sobre esta parte final. Cuando dice Eliseo a Elías, no te dejaré, andaremos juntos, caminaremos juntos. Y qué importante es caminar juntos nuestra caminada de la fe, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos y leemos esta mañana en Salmo capítulo 27, diciendo, el Señor es nuestra fortaleza, ¿no? En ti confiaré toda mi vida. Pero seamos honestos, ¿no? ¿Es así? Muchas veces nuestra caminada, muchas veces es difícil, ¿verdad? Muchas veces sufrimos, muchas veces pasamos momentos difíciles en que nosotros hacemos esta pregunta, Señor, ¿dónde estás? Y cuán bueno es cuando tenemos un amigo. ¿Sí o no? Y podemos coger el teléfono o podemos decir, vamos a tomar un café, como pasa mucho aquí en San Celón, y no siempre digo, vamos a tomar un café, ¿no? Entonces ya sabe que vamos a hablar, ya sabe que vamos a conversar. Y cómo eso es bueno, cómo anima nuestra fe a hacer esto, caminar juntos. Ahora, hablando sobre eso, pensamos en el lado negativo, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que las malas conversaciones, las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen, causan problemas. Cuando tenemos una mala amistad que no nos está impulsando a caminar con el Señor, eso no es una buena amistad. En este caso, tiene que separarte, ¿no? Tiene que dejar de caminar con esta persona o con esta influencia. Pero de manera general, caminar juntos en la vida cristiana es una gran necesidad. Cuando nosotros pensamos en discipulado, muchas veces decimos, mira, vamos a hacer un discipulado. La primera cosa que viene a nuestra cabeza, ¿qué es? ¿Qué es que viene a nuestra cabeza? Vamos a tener un discipulado. ¿Qué piensas tú?
hablar con alguien, tener un tiempo con alguien que te va a enseñar la palabra de Dios, que van a poder compartir la palabra de Dios. Con un detalle muy importante, cuando nosotros hablamos de discipulado, tenemos que pensar en 3 dimensiones. Primero existe el discipulado tú y Dios. Es lo que nosotros conocemos como el tiempo de devocional, el tiempo de la hora silenciosa o de la horita feliz, ¿no? Como decimos cuando somos niños, ¿no? Pero también hay una segunda dimensión, la dimensión tú y la iglesia. Y cuando pensamos en el discipulado, tú y la iglesia, en este local, y cuando estamos reunidos tenemos estos grandes momentos donde aprendemos las grandes cosas, los grandes conceptos de la palabra de Dios. Pero hay una tercera dimensión, que es tú y otro. ¿Y qué impacta nuestra vida cuando tenemos este caminar juntos tú y otro? Hay un impacto grande, que en este tiempo puedes abrir tu corazón y esta persona te puede ayudar en aquellas partes de la vida cristiana que son más difíciles para tu vida. Entonces tú puedes compartir tus problemas, tus dificultades y decir, mira, me cuesta mucho vencer esta tentación, ¿cómo hago? Y entonces muchas veces eso pasa, es que tu amigo, tu hermano que está caminando a tu lado, no solo te puede ayudar, te puede enseñar, te puede animar y te puede dar vida, porque el Espíritu Santo trabaja cuando caminan juntos estas dos personas. Y aquí tenemos esta historia maravillosa que conocemos del profeta Elías y el profeta Eliseo. Y sabemos que Elías, cuando pasaba por un momento muy difícil de su vida, el Señor le dije, mira, va a este lugar y unge ¿a quién? A Eliseo. Porque Él va a caminar contigo, Él va a estar a tu lado, Él te va a animar en tu vida. Queridos, caminar juntos es una necesidad en la vida cristiana. Y te hago una pregunta que te voy a hacer al final también. ¿Con quién estás caminando la vida cristiana? ¿Estás caminando solo tu vida? Necesitas de un amigo. Porque fue exactamente esto que el Señor nos ha enseñado y vamos a ver en esta mañana, en este pequeño tiempo de meditación. Pero recordemos de lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que necesitamos caminar juntos y enseñar a otros para que puedan caminar en la fe firmes, para que enseñen a otros también y así seguimos esta caminada de la fe. Por lo tanto, queridos, en esta mañana quiero pensar con vosotros sobre estos propósitos que el Señor seguramente tenía en mente cuando pasaba por estos 6 versículos que vamos a acompañar, de a partir del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a ver estos 3 propósitos que Dios quiere darnos, esta importancia de que necesitamos seguir caminando juntos. El Señor tenía en mente 3 propósitos cuando guió a estos siervos, Elías y Eliseo, a caminar juntos. Yo quiero recordar con vosotros en esta mañana estos 3 propósitos. El primero propósito que podemos ver en este texto que vamos a leer es el propósito de aprovechar el presente. Vamos a leer conmigo a partir del versículo 1. ¿Pueden acompañar, por favor? Dice, capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Reyes. Y aconteció que cuando quiso Jehová alcanzar a Elías en un torbellino el cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Bet-el. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy el Señor de sobre ti? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió otra vez, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes pues conmigo, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo, vive Jehová una vez más, y vive tu alma, que no te dejaré. Y caminaron pues juntos. Queridos, qué importante tenemos y podemos pensar en aprovechar el presente. Eliseo sabía,
por los versículos que hemos leído, que Elías estaba partiendo a la presencia del Señor. Y cuando miramos el primer versículo, tenemos aquí ya una pequeña ilustración y una idea de que el Señor va a raptar a su iglesia, va a llevar a su iglesia con él, ¿sí o no? Miramos eso con Enoc. Cuando Enoc, ¿qué hacía Enoc? Caminaba junto con el Señor. Y entonces el Señor lo llevó. Y aquí una vez más miramos este ejemplo, esta ilustración, y es una realidad que el Señor también nos va a llevar a su presencia. No sabemos si va a ser con un coche de fuego, ¿no? Tomara que fuera, sería muy especial, imaginen, ¿no? Pero la Biblia dice que el Señor nos va a llevar cuando leemos ahí al final de la Escritura. Pero queridos, qué importante en este momento donde Eliseo, que había pasado tanto tiempo junto con Elías, él le dice, yo lo sé, que se va. Y sabe que Eliseo no se quedó parado. Quizás Elías tenía pensado, bueno, yo me voy, te dejo aquí, tú vas a ser mi sucesor, pero no, Eliseo dice, cuando leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, de los versículos 19 a 21, Eliseo, cuando Elías le llama a Eliseo y le pasa el manto, Eliseo dice lo siguiente, yo no te dejaré hasta el día que Dios te leve. Y aquí es interesante cómo Eliseo cumple esta palabra, yo no te dejaré, yo voy a caminar contigo. Y más tarde vamos a ver que Dios y Elías tenían un propósito con esta caminada. Y Eliseo fue junto con Elías. Ahora yo me paro aquí y me hago la pregunta, ¿qué hablaron? ¿Qué hablaron? ¿Salieron de Gilgal? ¿Fueron de viaje hasta Betel? De Betel salieron hasta Jericó y después sabemos al final de los versículos que no vamos a leer hoy, que también cruzaron el Jordán juntos. ¿Qué hablaron cuando estuvieron juntos? Queridos, esta es la importancia de la vida. Seguramente Elías estaba animando a Eliseo, contando a él de todos los desafíos que iría pasar. Mira, cuídate, va a pasar momentos difíciles en tu vida. Y cómo es bueno cuando tenemos a alguien que te dice, mira, recuerda de mirar al Señor. Recuerda que va a pasar tiempos difíciles. Recuerda de la iglesia. Recuerda de tus amigos. Mira, hay que perdonar, ¿eh? ¿Cuántas cosas importantes pasan cuando tenemos un amigo que puede animar en nuestra caminada? Mira, pero está muy difícil esta compañía, este amigo, este vecino, este colega de trabajo, este hermano de la iglesia. Uy, qué pesado que es, ¿eh? Pero la verdad, Elías estaba diciendo para Eliseo, Eliseo, sigue el Señor, sigue la palabra, deja el orgullo, anda conmigo, anda con el Señor y anda con su pueblo. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros miramos que muchos otros personajes en la Escritura caminaron juntos. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, de Moisés, estuvo con Aarón, ¿sí? Qué grande trabajo hicieron juntos. Moisés estuvo con Josué también. Recordemos que David tenía un amigo que le animaba. ¿Quién era el amigo de David? Jonatán. Ahí estaba él caminando juntos. El Señor, cuando dice a los discípulos para ir a cumplir la meta de llevar el mensaje del Evangelio, ¿cómo dice? ¿Va solo? No, él le dice, van de dos en dos. Y qué importante cuando salimos a predicar el Evangelio, que salgamos de dos en dos también. Queridos, miramos que Pablo cuando fue viajar, él no fue solo. Pablo fue con Bernabé, en momentos fueron con Silas, también con Lucas, también ahí influenciando la vida de Timoteo también. Queridos, cuando leemos la Biblia, vemos que necesitamos aprovechar el presente, los amigos que tenemos y las personas que Dios pone en nuestro camino. Y te puedo afirmar por experiencia propia que muchas veces no invertimos en esta amistad, en esta caminada juntos, ¿sí o no? Necesitamos nosotros también invertir y aprovechar el presente. ¿Cuántas personas tenemos aquí? Tenemos hermanos con trabajo, tenemos hermanos jóvenes, niños, mujeres, mayores. Seguramente hay alguien aquí que quizás pueda ser tu compañero de caminada. Pero necesitamos reconocer que lo necesitamos hacerlo en cada día de nuestra vida. Nunca sabemos cuando nos quitan a un amigo y un compañero de ministerio. Nunca lo sabemos. Y permítame aquí dar un ejemplo, y Ana, permítame dar un ejemplo, ¿no? De nuestro querido Roberto, ¿no? ¿Cuántas veces pude estar con Roberto y estuvimos juntos y hablamos y nos sentamos en un café y disfrutamos y nos animamos en el Señor? Pero el Señor ha querido estar con él.
Qué lindo, ¿no? Pero qué lindo el recuerdo también de que quizás en un momento Dios no puede quitar a esta persona. Así que necesitamos caminar juntos. Y qué grande recuerdo podemos tener de los amigos, ¿no? Y qué grande recuerdo tenemos Roberto, de nuestra vida. Pero queridos, a la verdad es que necesitamos aprovechar el presente, aprovechar nuestros amigos. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo una gran oportunidad de crecer en la fe, porque el Señor desea que podamos caminar juntos. El Señor también tenía un segundo propósito cuando guió a Elías y Eliseo a caminar juntos. Y el segundo propósito es el propósito de prepararse para el futuro. Fíjate qué interesante en la historia, dice que Eliseo y Elías partieron y fueron a Betel, a Jericó, de Gilgal, y ellos fueron visitar los hijos de los profetas. Fíjense en la escritura, en estos versículos, que fueron visitar los hijos de los profetas. ¿Qué historia es esta? ¿Qué hijos de los profetas? Estos hijos de los profetas son las escuelas de profetas que fueron fundadas, que fueron criadas en este tiempo para que pudieran enseñar a la palabra de Dios, para que pudieran preparar a otras personas, ¿para qué? Para caminar con el Señor, para caminar la vida cristiana. Y fíjate qué interesante que podemos ver la necesidad que tenemos de estudiar la palabra y de estar con personas que nos enseñan la palabra. Y para eso necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos para el futuro, para que podamos seguir esta caminada con el Señor. Ahora, ¿por qué es importante prepararse? ¿Por qué es importante esta palabra del Señor? Porque la obra del Señor está a solamente una generación de la extinción. Es interesante pensar sobre eso, ¿no? Elías, Eliseo se prepararon y fundaron escuelas para que personas pudiesen se preparar con la palabra de Dios. Y nosotros solo estamos a una generación de que todo desaparezca. Es interesante pensar sobre eso. Ellos sabían que su maestro Elías os iría a dejar. Y por lo tanto, Elías comienza a visitar estas escuelas. Elías comienza a visitar a estas personas. Y la pregunta que me hago es, ¿qué habló Elías a estas escuelas de profetas, a estas personas? ¿Qué habló él? Cuando nosotros leemos la escritura, miramos que Moisés, por ejemplo, cuando partió, cuando se preparaba para el futuro, ¿qué ha hecho Moisés? Escribió uno de los libros más queridos de la escritura, que es Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Significa segunda ley. Entonces él escribió un libro recordando al pueblo, y en el libro de Deuteronomio, Moisés escribe la palabra recordar y olvidar casi 25 veces. Recuerden la palabra, recuerden la palabra. No te olvides de la palabra del Señor. No deja el pecado entrar. Qué bueno cuando tenemos un amigo en los momentos más difíciles de nuestra vida que nos agarra, nos anima y dice, vamos a seguir esta caminada juntos. ¿Sabe por qué? Porque mañana a este amigo que te estás ayudando en la caminada de la fe, será él que te va a ayudar cuando tú también estás prestes a caer. Así que cómo es importante. Cuando miramos a Josué capítulos 23 y 24, miramos el mensaje final de Josué al pueblo, preparándoles para el futuro. Cuando miramos a David en 1 de Crónicas 28 a 29, también miramos a Jesús en los capítulos 13 a 16 de Juan, sus últimas palabras. En Juan 17, cuando dice que el Señor oró por cada uno de nosotros. ¿Ya paraste para pensar nisso? Que el Señor oró por ti. Con tu nombre y tu apellido, el Señor oró por la iglesia antes de partir. Y queridos, Pablo, en Hechos capítulo 20, hasta el final, miramos Pablo también preparando a sus seguidores para la caminada de la fe. Querido, es interesante que no tenemos el registro de las palabras de Elías, pero seguramente Elías ha dicho para Eliseo algo como: obedezca la palabra de Dios, mantente firme y fiel a ella, busca hacer la voluntad de Dios, lucha contra la idolatría, obedece el pacto de Dios. Ahora,
Muchas veces cuando nosotros pensamos en escuela, ¿no? Escuela de los profetas, nosotros necesitamos pensar cuáles son nuestras escuelas de profetas hoy. Bueno, aquí en la iglesia tenemos una escuela de profeta, o por lo menos dos, que lo sepa, así más o menos que podemos ilustrar. Una de las escuelas es la escuela bíblica dominical, ¿no? En esta escuela yo aprendí conceptos que raramente escuché en una predicación dominical. Pero allí me acuerdo claramente de mi maestra de escuela bíblica dominical hacer el dibujito del semáforo. ¿Se acuerdan del semáforo, no? Está bien, ¿no? Es decir, el semáforo está rojo, el naranja y el verde. Y entonces me acuerdo de mi maestra diciendo, mira, ¿te acuerdas de este semáforo? Porque es de esta manera que Dios te contesta. Ah, sí, sí. Bueno, el rojo dice Dios, no. Cuando Dios enciende el rojo, no es para ir por ahí. No es malo. Cuando dice verde, entonces Dios dice sí. Eso es la voluntad de Dios, hágalo. Cuando tiene un naranja, ¿qué dice el Señor? Espera. Y siempre que miro un semáforo, me acuerdo de mi maestra enseñando eso. Aprendí en la escuela de los profetas de la iglesia, ¿no? Sé que en la iglesia también tenemos el taller de los predicadores, ¿no? Como el Señor va utilizando a Samuel a prepararnos ahí con la palabra de Dios. También existen los institutos bíblicos y los seminarios preparándonos para estudiar la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué raro? Que he escuchado una vez un cierto líder de una iglesia en un país muy lejos de aquí, no fue en España, y este líder, este joven líder, él dice lo siguiente, ya me gustaría que en mi iglesia todos los dinosaurios se fuesen. ¿Y qué quería decir él con los dinosaurios? ¿No? Los de mayores de 40, 45, estos son los dinosaurios de la iglesia. Entonces, que esos se van, porque quiero todo nuevo, ¿no? Y yo me quedé preguntando, yo digo, wow, ¿dónde has sacado esta palabra? Porque seguramente de las palabras inspiradas de la Escritura no fueron, ¿no? ¿Dónde está esta grande sabiduría de esta persona, no? Queridos, tanto Elías como Eliseo, ellos enseñaron la palabra de Dios de una manera muy poderosa, a caminar con Dios. Y enseñaron y fundaron escuelas bíblicas, ¿no? Cierta vez un alumno en un instituto bíblico preguntó a un maestro y él le dice, mira maestro, yo no sé por qué que estoy aquí estudiando la palabra, ni sé por qué necesitamos prepararnos, porque al final es el Señor quien llama, ¿no? Cuando miramos grandes personajes bíblicos, Spurgeon, Moody, Campbell, todos ellos no hicieron seminarios, ¿por qué yo tengo que hacer, no? Y el maestro sin palabras, en un momento le dice, pensó y le contestó de la siguiente manera, bueno, qué raro, es verdad, tanto Moody como Spurgeon como Campbell no estudiaron en un instituto bíblico y todos ellos fueron realmente llenos del Espíritu de Dios, pero qué interesante que todos ellos fundaron escuelas bíblicas para entrenar el pueblo de Dios a seguir la caminada de la fe. Qué interesante, queridos, nosotros necesitamos prepararnos para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la caminada de la fe, en la caminada que vamos juntos, todos necesitamos aprender más del Señor. Todos necesitamos estar implicados con la palabra de Dios. Dios tiene diferentes maneras de capacitar a su pueblo. Y quiero decir aquí que una de estas maneras es cuando nosotros nos relacionamos con las diferentes generaciones. Es interesante, ¿no? Tenemos generaciones de los mayores, tenemos la generación de los adultos, de los que están trabajando, tenemos los jóvenes, pero también tenemos los niños. ¿Y qué diferencias de generaciones tenemos en nuestras iglesias? ¿Sí o no? No solo en San Celoni, en todas las iglesias donde tengo ido y visitado, todas ellas tienen muchas veces desafíos intergeneraciones. Pero queridos, qué bendición es cuando podemos caminar juntos. Eliseo caminó con Elías durante más de 10 años. Y tengo que decir una cosa, cuando miramos la personalidad de Elías y la personalidad de Eliseo, miramos personas completamente diferentes. Elías fue proeminente en Primera de Reyes y era una persona infusiva, muy directa. Pero Eliseo es más comparado a Jesucristo, una persona amable, querida, que ha hecho mucho más milagros que Eliseo y ha sido el profeta que ha acercadose más a Jesucristo. Cuánta diferencia de personalidad, cuántas maneras diferentes como Dios utiliza a estas personas, pero Dios ha enseñado a Elías y Eliseo a caminar juntos, cruzando sus generaciones, sus maneras de pensar, sus personalidades.
y ellos pudieron durante toda la vida aprender. Y Elías ha sido Eliseo ha sido este gran amigo de Elías en su caminada. Queridos, el propósito de caminar juntos, primero, aprovechar el presente. Segundo, prepararnos para el futuro. Pero tercero, propósito es recordar el pasado. Y miramos aquí en estos 6 versículos, miramos aquí algo muy interesante. Dice que Elías y Eliseo fueron caminando juntos y ellos visitaron ciertas ciudades hasta que llegaron a la vera del Jordán. Y vosotros podemos pensar, ¿qué será que recordaron y qué será que caminaron? Seguramente una de las cosas que pudieron hablar fue recordar en cada uno de los lugares que tuvieron. Y así que quiero recordar con vosotros cada uno de estos lugares. ¿Puede pasar, por favor, Gabriel, uno más? ¿Qué recordaron en esta caminada? Seguramente en cada ciudad donde fueron llegando, en cada lugar, pudieron recordar cosas importantes. Primero, podemos mirar que salieron de Gilgal. ¿Y qué es Gilgal? ¿Qué es esta ciudad? Gilgal fue esta ciudad donde los israelitas acamparon después de cruzar el río Jordán, después que les salieron de la tierra prometida. Fue allí donde la nueva generación de hombres judíos se sometió a circuncisión y se convirtieron oficialmente en el pueblo del pacto. Por lo tanto, queridos, Gilgal, que significa círculo de piedras, es lo que significa la ciudad, fue llamado el lugar de los nuevos comienzos. Y sabe, queridos, cuando nosotros caminamos juntos, podemos ser recordados de que el Señor tiene nuevos comienzos para nuestra vida. Y quizás alguno de nosotros puede estar pensando aquí en esta mañana, cómo quería un nuevo comienzo en mi vida. Y el Señor nos recuerda que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y de nuevos comienzos. Y cuando Eliseo dice a Elías, mira, voy a caminar contigo, Elías dice, recuerda, Eliseo, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Recuerda por qué nosotros estamos caminando con el Señor. Pero también salieron de Gilgal y fueron a una otra ciudad que es llamada Betel. Esta ciudad, Betel, es una ciudad muy importante. Cuando nosotros recordamos de esta ciudad, recordamos que Betel significa casa de Dios. Abraham adoró allí y también a Jacob. Fue en Betel, si se acuerdan en las escrituras, que Jacob se durmió y tuvo una visión, tuvo un sueño, y él miraba una escalera en donde bajaban ángeles y subían ángeles, y en este lugar tan especial, Dios abençoó la vida de Jacob, cambió su vida, y cuando Jacob cambió su vida, volvió y adoró en este mismo local, en esta misma ciudad. Y qué interesante pensar que Betel para nosotros significa este lugar de bendición y renovación. ¿Cómo nosotros nos gustaría pensar sobre eso? Y en esta caminada de la fe, el Señor debe nos acordar del pasado y recordar el cuánto Dios ha hecho en nuestra vida. Y sí o no, que Dios ha utilizado también lugares y también ha utilizado personas, ¿o no? En momentos claves de nuestras vidas para que pudiésemos caminar con el Señor. Y yo me acuerdo claramente de las personas que Dios ha puesto en momentos claves de mi vida para recordarme de que necesito andar con el Señor. Y quiero aquí hacer un pause en Betel. Cuando llegamos en Betel, en el versículo 3, si quieren leer conmigo, dice, y saliendo Eliseo, a los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a Elías de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Qué manera, ¿no? Imagina que uno llega y dice, mira, ¿tú sabes hoy que va a partir esta persona? Sí, ya lo sé, callad. ¿No? Que poco raro poder decir eso, ¿no? Me parece un poco raro en la escritura tener esta palabra. Pero queridos, esta palabra y esta reacción de Eliseo quiere decirnos algunas cosas. La primera cosa que quiere decirnos es que esta respuesta tenía un objetivo también de decir a aquellos profetas, mira, yo ya lo sé lo que va a pasar y no debemos resistir a la voluntad de Dios. Esta fue una cosa que Dios quería utilizar con esta palabra. No debemos resistir a la palabra de Dios. No insistan, no cambien, no tenten cambiar esta realidad.
Dios ya lo definió, necesitamos aceptarla y no resistir a la voluntad de Dios. Necesitamos rendirnos a la voluntad de Dios. Pero también tenía un segundo objetivo que está subentendido en los versículos siguientes también. Es que Eliseo necesitaba entender lo que estaba pasando. Porque va a decir al final de la historia que Eliseo, cuando llega después del Jordán, Eliseo dice a Elías, no, mira que Elías pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga? Y se acuerden de la historia, está en los versículos adelante, no vamos a leer. Él le dice, yo quiero una porción doble de tu espíritu. ¿Y qué dice Eliseo? Elías para Eliseo, Elías y Eliseo, nos confundimos, ¿no? ¿Qué dice Elías para Eliseo? Cosa difícil me pide. Cosa difícil me pide. ¿Sabe qué, queridos? Eliseo estaba mirando toda la circunstancia que estaba pasando desde su perspectiva racional. Desde su perspectiva racional. Porque muchas veces, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y nos resistimos a la palabra de Dios, muchas veces intentamos solucionar nuestros problemas solamente con nuestra razón. Bueno, quizás hago eso, hago aquello, no. Pero Dios quiere hacer de nosotros no personas súper intelectuales, sino personas que tengan un corazón ardiente por Dios. Y lo que Elías quería enseñar a Eliseo con esta última caminada, con este último paseo, con este último café, él quería decir, Eliseo, Dios no nos quiere hacer personas con grande cabeza, sino personas con un corazón ardiente por el Señor. Podemos recordar de una otra caminada. ¿Se acuerdan los discípulos cuando estaban caminando? Se saliendo, entonces aparece Jesús y comienza a caminar con ellos. Y los discípulos después dicen, uy, cuando hablaba con nosotros, ¿no nos ardía el corazón? ¿No estábamos confiando en el Señor? ¿No nos sentíamos algo bueno aquí? Bueno, queridos, Dios no nos quiere hacer personas más racionales, sino que Dios quiere hacernos personas más ardientes por la palabra, por su amor, por su fe, para vivirmos esta vida con el Señor y podermos caminar juntos para la eternidad. Y por eso necesitamos de estos momentos de estarmos juntos, de tener un amigo, de caminar juntos esta caminada de la fe. Pero no llegamos ahí. También hay una tercera ciudad que ellos pudieron visitar. Y esa ciudad fue Jericó. ¿Se acuerdan que Jericó fue esta historia maravillosa, no? Yo no voy a preguntar a mi hija Sara, senão ela vai se quedar envergonzada de su papá, como siempre, ¿no? Pero ella sabe de la historia, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que paseamos a vuelta, un día a vuelta de Jericó, tocar las trombetas, 2 días, 3 días, del 7º día, vamos a dar 7 vueltas y ¡wow! ¿Y qué pasó? La muralla que era imposible se cayó. ¿Se cayó por qué? Por la frecuencia de las trompetas y el grito. Bueno, ya sería bueno, ¿no? La explicación de los entendidos. Se cayó por el poder de Dios. Se cayó por el poder de Dios. ¡Qué gran victoria! Y cuando Elías llegaba cerca de la ciudad de Jericó, seguramente Elías con su sabiduría infusivo que era, no decía, Eliseo, ¿te acuerdas? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Esta ciudad no era para existir. ¿Se acuerdan? Que Dios dice que esta ciudad nunca más se iba a levantar, pero se levantó, pero se cayó otra vez, ¿no? ¿Se acuerda de esta ciudad, Eliseo? ¿Se acuerda de ella? Aquí Dios ha puesto las murallas para abajo. ¿Se acuerdan que Dios es un Dios en que nada es demasiado difícil para Él? ¿Se acuerda, Eliseo? De caminar fiel junto con el Señor. Pero tenemos una última ciudad, y este es el último versículo que hemos meditado en esta mañana. Y dice que fueron hasta el Jordán. Y queridos, Jordán está este río que el nombre significa el que desciende, el que desciende. Seguramente cuando Elías llegó a vera del Jordán con Eliseo, Elías debe ter dicho a Eliseo, Eliseo, ¿te acuerdas de este río? Y Eliseo seguramente ha hecho así. ¿Qué pasó en el Jordán? Fue el momento, seguramente, que Elías dicho, ¿te acuerdas? El pueblo de Dios, cuando estaba de aquel lado, Dios utilizó a Josué y el río se abrió. Y el pueblo tomó
la herencia de la tierra prometida, la herencia de la promesa que Dios había hecho al pueblo. Pero se acuerdan más, un poquito antes, había un episodio también muy importante, ¿no? Moisés, cuando estaba frente del mar rojo, que me cuesta decirlo, ¿no? Sabéis, ¿no? Dios con su poder abre un mar de pruebas, un mar de luchas, un mar difícil. Pero Dios abre para que su pueblo pueda pasar. Así que el Jordán representa para nosotros que nada es imposible. Es imposible para Él. Y dice que en este Jordán, en el medio del Jordán, había un monumento. Que Dios ha dicho para Josué poner un monumento en el medio del Jordán y al final del Jordán. Y quizás Elías podía haber dicho a Eliseo, Eliseo, ¿quieres ver el monumento? Sí, ¿y cómo? Y Dios utiliza, ¿no? Dios permite que Eliseo pueda con su manto abrir el río y pasaron los dos. Y seguramente Eliseo pudo ver, wow, qué bendición, qué bendición. Dice el texto bíblico que hasta el último momento caminaron los dos juntos. Caminaron los dos juntos. Queridos, quiero concluir este mensaje en esta mañana, este desafío para nuestra vida, diciendo que Dios desea que caminemos juntos para aprovechar el presente, prepararse para el futuro y recordar el pasado. El pasado no es un lastro para nuestras vidas. El pasado es como un timón que nos guía por la caminada de este mundo. Saben, queridos, el mundo desprecia las generaciones anteriores y no valora su sabiduría. Y también el orgullo desprecia a la nueva generación, no valorando su contribución y el conocimiento para el futuro. Pero Dios enseña que el vínculo de nuestras vidas no es el conocimiento, no es ser un cabezón de mucha cosa que lo sabemos, sino que el vínculo de las generaciones y de nuestras amistades tiene que ser el amor profundo, porque la Biblia dice que al final todo va a desaparecer. ¿Cuál va a ser la única cosa que va a permanecer? El amor debe ser el vínculo de nuestra iglesia, de nuestras relaciones, de nuestras parejas, de nuestros hijos, con todos. El amor es lo que va a permanecer y que va a ayudarnos a que podamos caminar juntos a caminada de la fe. Quizás las historias que más ilustran el concepto de redención en la Escritura, sea la historia de dos personas que caminaron juntos. Y quiero concluir con esta palabra y con este versículo. Nosotros nos acordamos de esta linda historia de Ruth y de Noemí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la tragedia? ¿Se acuerdan que estaban lejos de su país, en otra cultura? Personas que tenían generaciones diferentes, tiempos diferentes de la vida, pero tenían los mismos problemas. Los problemas de la vida, de la lucha de este mundo. Y recordamos de estos textos, de estos versículos, muchas veces en las bodas, ¿sí o no? ¿Sí o no que nos recordamos? Yo me acuerdo de mi boda, yo me acuerdo, mi amor, que si digo que no me acuerdo, no llego en casa. Pero la verdad es que me acuerdo de estas palabras cuando decimos en la boda, pero no son palabras de un hombre para una mujer. Son palabras de dos personas con edades diferentes, culturas diferentes, tiempos diferentes de la vida, con el mismo problema de la vida y de este mundo, las mismas dificultades, los mismos pecados que enfrentamos. Pero pudieron decir, no me negues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo también. Y allí seré sepultada, y así me haga Jehová. Y aunque ¿qué me dice? Añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué linda historia, ¿no, queridos? Qué linda historia. Pero no se acuerda la boda, ¿sí o no? Si podemos recordar una de las primeras palabras registradas en la Escritura Sagrada, en Génesis capítulo 2. Los primeros conceptos que Dios nos da en la Escritura dice, mejor ser en dos que uno.
y Dios hace la mujer la ayudadora idónea del hombre. ¿Para qué? Para que puedan caminar juntos. Queridos, concluimos con una aplicación para nuestra vida o quizás algunas aplicaciones para esta semana. Te quiero desafiar. ¿Estás preparado para el desafío de esta semana? La primera desafío para ti es, ¿con quién estás caminando? ¿Con quién estás caminando? ¿Estás caminando primeramente con una buena influencia? ¿Estás caminando con alguien que está te llevando a seguir más y más y más fiel al Señor? ¿Con quién estás caminando? La segunda aplicación para tu vida en esta semana es que si tú no estás caminando con alguien, yo quiero animarte a que comience a orar y buscar a una persona esta semana. ¿A quién estás compartiendo tu vida? ¿A quién estás tomando un café, comiendo un pastel? Y si haga una barbacoa o una paella, por favor, me llame. Aquí estoy, ¿está bien? Hablamos todo lo que quiera. ¿Vale? Va a ser lindo, ¿no? Pero necesitamos estar juntos. ¿Con quién estás caminando? Pero también te quiero decir dos cosas más. La primera, si estás caminando con alguien, es una buena oportunidad de que pueda decir gracias. Gracias por estar a mi lado. Gracias por tus tiempos juntos. Gracias por este café. Gracias por la comida. Gracias por los juegos. Gracias por lo que me dices. Gracias por aquella palabra dura también que me has dicho en un momento que lo necesitabas. Es muy duro, ¿no? Cuando alguien te da una palabra muy dura, a veces te aleja un tempito, ¿no? Vuelve atrás y dice, gracias. Ha sido difícil, pero me ha hecho bien. Ha sido bueno, ¿no? Y por último también te quiero decir que si no tienes este amigo, es necesario que lo pueda invertir. Es necesario que lo busques, es necesario que lo encuentres, es necesario formar esta amistad también. Pero no piensa muy diferente de mí, es muy pesado, es no sé qué. No, 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 no. Puedes formar una amistad. Elías y Eliseo fueron personas completamente distintas en personalidad, en manera de pensar, pero Dios los unió para que pudieran caminar juntos, para que pudieran aprender uno del otro. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda seguir adelante. Que podemos caminar juntos, queridos. Camine junto con alguien la caminada de la fe. Oremos. Padre querido, muchas gracias, Señor, porque miramos el ejemplo, Señor, de Elías y de Eliseo. Personas tan distintas, edades distintas, culturas, maneras de pensar, generaciones tan diferentes, Señor. Pero tú os has unido, Señor, para que pudieran caminar juntos, para que pudieran aprender uno del otro, Señor. Y gracias porque podemos ver, Señor, de que tú nos enseñas, Señor, de que la caminada de la fe es mejor ser en dos que ser en uno. Gracias por el ejemplo de Ruth y de Noemí, Señor, por perseverar en caminar juntos en momentos tan difíciles de la vida. Gracias por Jesucristo, que nos ha enseñado que para cumplir tu palabra, Señor, y compartir tu evangelio, debemos ir de dos en dos. Gracias por Pablo, Señor, que invirtió en Timoteo, Señor, y él fue un gran pastor. Gracias, Señor, por mis amigos, por mis colegas de trabajo, de ministerio. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por mi pastor, que acompaña y que cuida de mi vida espiritual. Señor, ayúdanos para que podamos recordar de este principio de caminar juntos rumbo a la eternidad. Así te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos terminados, Samuel? Muy bien.